Mi hermana mayor me odia porque soy mejor en la universidad que ella. Hola, me llamo Javier y hoy quiero compartir una historia personal que ha marcado profundamente mi vida. No es fácil para mí hablar de esto, pero siento que ponerlo en palabras puede ayudarme a comprender mejor lo que ha sucedido. Esta es la historia de cómo la relación con mi hermana mayor, Laura, se deterioró debido a la competencia académica. Desde pequeños, Laura y yo siempre fuimos muy unidos. Nuestros padres, ambos profesionales de la educación, nos inculcaron desde temprano el valor del conocimiento y la importancia de esforzarse en los estudios. Laura, siendo la mayor, siempre fue la estrella de la familia. Era la alumna destacada, la que sacaba las mejores notas y participaba en todas las actividades extracurriculares. Yo, por otro lado, la admiraba y seguía sus pasos con devoción. Todo cambió cuando entré a la universidad. Por una de esas ironías del destino, ambos terminamos eligiendo la misma carrera, medicina. Laura estaba ya en su tercer año cuando yo comencé. Ella había tenido algunos tropiezos, había repetido un par de materias y sus notas no eran las mejores, pero seguía siendo la Laura brillante que siempre había conocido. Desde mi primer semestre, las cosas fueron diferentes para mí. Me adapté rápidamente a la vida universitaria y mis notas fueron destacadas desde el inicio. No lo voy a negar, me sentí orgulloso de mis logros, pero nunca imaginé que esto pudiera afectar a Laura de la manera en que lo hizo. Al principio, noté pequeños cambios en su actitud. Comentarios sarcásticos sobre mis notas, preguntas constantes sobre mis estudios y una evidente falta de interés en compartir sus propios avances académicos conmigo. Traté de no darle importancia, pensando que solo estaba pasando por un mal momento. Pero la situación empeoró. Un día, al regresar a casa después de recibir un reconocimiento por mi desempeño académico, Laura estalló. Claro, el niño prodigio otra vez, gritó mientras lanzaba su mochila al suelo. No es justo, Javier. Yo me esfuerzo tanto como tú y no recibo nada. ¿Qué es lo que haces diferente? Me quedé en silencio, impactado por su reacción. Intenté hablar con ella, explicarle que no era una competencia, que yo solo estaba haciendo mi mejor esfuerzo, igual que ella. Pero no quiso escuchar. Desde ese día, nuestra relación cambió drásticamente. Laura comenzó a evitarme. En las reuniones familiares, apenas me dirigía la palabra y, cuando lo hacía, siempre era con un tono despectivo. Mis padres notaron el cambio y trataron de mediar, pero sus esfuerzos fueron en vano. La distancia entre nosotros se hacía cada vez más grande. Un evento particular marcó un punto de no retorno. Durante una cena familiar, mis padres empezaron a hablar sobre mi futuro y las posibilidades de hacer una especialización en el extranjero. Laura, visiblemente molesta, se levantó abruptamente de la mesa y dijo, por supuesto, siempre Javier. Todo siempre gira en torno a él. ¿Y yo? ¿Alguien piensa en mí? El silencio que siguió a su salida fue ensordecedor. Mis padres me miraron con preocupación, pero yo solo sentía una profunda tristeza. Después de esa noche, Laura se mudó de casa. Encontró un apartamento cerca de la universidad y comenzó a trabajar para costear sus gastos. Rara vez nos veíamos y cuando lo hacíamos, la tensión era palpable. A pesar de mis intentos por acercarme y arreglar las cosas, Laura siempre se mostraba fría y distante. Empecé a sentirme culpable, preguntándome si había algo que podría haber hecho diferente, si mi éxito realmente había sido la causa de su infelicidad. Me consumía la idea de que, sin quererlo, había destruido nuestra relación. Con el tiempo, comprendí que no podía cargar con toda la culpa. Sí, mis logros habían sido un desencadenante, pero también había otros factores en juego. La presión académica, las expectativas de nuestros padres y la propia autoestima de Laura habían contribuido a esta situación. Decidí seguir adelante, enfocarme en mis estudios y en mi propio bienestar. Pero nunca dejé de pensar en Laura y en cómo podría recuperar esa relación fraternal que tanto valoraba. La vida universitaria continuó, con sus altos y bajos, y yo me gradué con honores. Mis padres estaban orgullosos, pero siempre notaba una sombra de tristeza en sus ojos, como si la ausencia de Laura pesara más que cualquier logro.
Pasaron los años y nuestras vidas tomaron caminos diferentes. Yo me especialicé en neurología y empecé a trabajar en un prestigioso hospital. Laura, por su parte, se enfocó en la investigación, encontrando su propia pasión en el mundo académico. Aunque seguíamos sin hablar mucho, sabía por mis padres que ella estaba bien, que había encontrado su camino. Un día, recibí un correo electrónico inesperado. Era de Laura. Me costó creerlo al principio, pero ahí estaba, en la bandeja de entrada, un mensaje de mi hermana. Con manos temblorosas, abrí el correo y comencé a leer. Javier. No sé cómo empezar esto, pero siento que es hora de intentarlo. He estado pensando mucho en nosotros y en lo que pasó. Quiero que sepas que nunca fue tu culpa. La presión, las expectativas, todo me sobrepasó y no supe cómo manejarlo. Me dolió verte triunfar porque me recordaba mis propias inseguridades y fracasos. He estado trabajando en mí misma, tratando de superar esos sentimientos y quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, de todo lo que has logrado. Espero que algún día podamos volver a ser los hermanos que éramos. Con cariño. Laura. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras leía esas palabras. Sentí una mezcla de alivio, tristeza y esperanza. Respondí de inmediato, diciéndole cuánto la extrañaba y que también esperaba que pudiéramos reconstruir nuestra relación. Desde ese día, hemos estado trabajando en ello. No ha sido fácil, hay mucho que sanar y perdonar, pero estamos dando pasos en la dirección correcta. Hemos aprendido que el amor fraternal puede superar las rivalidades y que, al final, lo más importante es el apoyo y la comprensión mutua. Al entrar en la universidad, no esperaba que mi relación con Laura cambiara de manera tan drástica. La universidad era un nuevo mundo lleno de desafíos y oportunidades. Al principio, estaba emocionado de compartir esta experiencia con mi hermana. Imaginé que estudiaríamos juntos, que me guiaría y que nuestras charlas nocturnas se llenarían de anécdotas sobre profesores y clases. Pero pronto me di cuenta de que las cosas no serían tan sencillas. Mis primeros meses en la universidad fueron intensos. Cada clase, cada examen era un desafío, pero también una oportunidad para demostrarme a mí mismo de lo que era capaz. Estudiaba largas horas en la biblioteca, participaba en grupos de estudio y buscaba siempre aprender más. Cuando los resultados llegaron y vi que mis notas eran altas, sentí una inmensa satisfacción. Quería compartir mi alegría con Laura, pero su reacción fue fría y distante. Recuerdo una noche en particular, cuando regresé a casa después de recibir mi primera calificación perfecta en un examen de biología. Estaba eufórico y esperaba encontrar a Laura en la sala de estar para contarle. Pero cuando le mostré mi examen, apenas levantó la vista de su libro y murmuró un indiferente bien por ti. Me dolió, pero intenté no darle importancia. A medida que avanzaba el semestre, las cosas se ponían más tensas. Laura comenzó a evitarme en el campus. Si nos cruzábamos en los pasillos, apenas me dirigía la palabra. En casa, nuestras interacciones se reducían a lo mínimo indispensable. Empecé a notar cómo se encerraba más en su cuarto, cómo sus risas se volvían menos frecuentes. Nuestros padres también se dieron cuenta del cambio. Mi madre, siempre tan perceptiva, intentó hablar con Laura en varias ocasiones, pero ella siempre encontraba una excusa para evadir la conversación. Mi padre, más pragmático, me aconsejó que le diera espacio y que me concentrara en mis propios estudios. Sin embargo, la situación explotó durante una cena familiar. Mis padres estaban hablando sobre las oportunidades de becas y programas de intercambio cuando mencionaron la posibilidad de que yo aplicara para una especialización en el extranjero. Laura, que hasta ese momento había estado en silencio, se levantó abruptamente de la mesa y, con lágrimas en los ojos, exclamó, por supuesto, siempre Javier. Todo siempre gira en torno a él. ¿Y yo? ¿Alguien piensa en mí? Ese fue el punto de quiebre. Laura decidió mudarse de casa poco después. Encontró un apartamento cerca de la universidad y comenzó a trabajar para costear sus gastos. Rara vez nos veíamos y, cuando lo hacíamos, la tensión era palpable. A pesar de mis intentos por acercarme y arreglar las cosas, Laura siempre se mostraba fría y distante.
Los días se volvieron semanas y las semanas, meses. Me sumergí en mis estudios, tratando de llenar el vacío que la ausencia de Laura había dejado. Me gradué con honores, y aunque mis padres estaban orgullosos, notaba una sombra de tristeza en sus ojos. La ausencia de Laura pesaba más que cualquier logro. Después de graduarme, comencé mi especialización en neurología. Era un trabajo desafiante, pero gratificante. Cada día aprendía algo nuevo y cada paciente me recordaba por qué había elegido esa carrera. Pero, a pesar de mi éxito profesional, siempre había un hueco en mi corazón que nada podía llenar. Extrañaba a Laura, extrañaba nuestras conversaciones y su risa. Un día, mientras revisaba mis correos, vi un mensaje inesperado. Era de Laura. Con manos temblorosas, abrí el correo y comencé a leer. Javier. No sé cómo empezar esto, pero siento que es hora de intentarlo. He estado pensando mucho en nosotros y en lo que pasó. Quiero que sepas que nunca fue tu culpa. La presión, las expectativas, todo me sobrepasó y no supe cómo manejarlo. Me dolió verte triunfar porque me recordaba mis propias inseguridades y fracasos. He estado trabajando en mí misma, tratando de superar esos sentimientos y quiero que sepas que estoy orgullosa de ti, de todo lo que has logrado. Espero que algún día podamos volver a ser los hermanos que éramos. Con cariño, Laura. Las lágrimas corrieron por mi rostro mientras leía esas palabras. Sentí una mezcla de alivio, tristeza y esperanza. Respondí de inmediato, diciéndole cuánto la extrañaba y que también esperaba que pudiéramos reconstruir nuestra relación. Desde ese día, hemos estado trabajando en ello. No ha sido fácil, hay mucho que sanar y perdonar, pero estamos dando pasos en la dirección correcta. Hemos aprendido que el amor fraternal puede superar las rivalidades y que, al final, lo más importante es el apoyo y la comprensión mutua. El camino hacia la reconciliación ha sido largo y lleno de obstáculos. Laura y yo tuvimos que enfrentarnos a nuestras propias inseguridades y miedos. Tuvimos largas conversaciones sobre el pasado, sobre lo que sentíamos y sobre cómo cada uno percibía la situación. Aprendimos a escucharnos y a entendernos mutuamente. Uno de los momentos más significativos en este proceso fue cuando Laura me invitó a su ceremonia de graduación. Había completado su doctorado en biomedicina y quería que yo estuviera allí para celebrarlo con ella. Sentí una mezcla de orgullo y emoción. Al verla recibir su diploma, me di cuenta de lo lejos que había llegado y de lo fuerte que era. Después de la ceremonia, tuvimos una larga conversación. Laura me confesó que, durante mucho tiempo, había sentido que vivía a mi sombra, que nunca podría estar a la altura de mis logros. Me dijo que, al final, se dio cuenta de que sus sentimientos de inseguridad no tenían nada que ver conmigo, sino con sus propias expectativas y la presión que se había impuesto a sí misma. Le conté cómo yo también había sentido culpa y tristeza, cómo me había preguntado si mi éxito había sido la causa de su infelicidad. Nos dimos cuenta de que, a pesar de nuestras diferencias, ambos queríamos lo mismo, el amor y el apoyo del otro. Poco a poco, comenzamos a reconstruir nuestra relación. Empezamos a pasar más tiempo juntos, a compartir nuestras experiencias y a apoyarnos en nuestros respectivos caminos. Descubrí que Laura tenía una pasión increíble por la investigación y que estaba trabajando en proyectos fascinantes que podrían cambiar vidas. Me sentí inmensamente orgulloso de ella. Con el tiempo, nuestra relación se fortaleció. Aprendimos a celebrar los éxitos del otro sin sentirnos amenazados o inseguros. Comprendimos que el éxito de uno no disminuía el valor del otro, sino que nos enriquecía a ambos. Nos convertimos en aliados, en confidentes y, sobre todo, en hermanos nuevamente. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que esta experiencia nos enseñó valiosas lecciones sobre la empatía, la comunicación y el perdón. Aprendimos que la competencia no tiene lugar en el amor fraternal y que el verdadero éxito radica en el apoyo mutuo y la comprensión. Espero que nuestra historia sirva de inspiración para otros que puedan estar pasando por situaciones similares. Al final del día, la familia es lo que más importa y siempre vale la pena luchar por ella. Gracias por escuchar mi historia.